621 El Capitán es una canción muy interesante porque desde un principio la escribí para un campamento de Radix, que es el grupo de jóvenes de 13 a 17 años de la Viña del Este, que es a la iglesia de la que yo asisto. Recuerdo que yo nada más leía como los temas que se iban a tratar y comencé a escribir la letra y me gustó mucho cómo estaba sonando, también la música me gustó cómo iba sonando porque me basé como en unas canciones que en ese momento me estaban comenzando a gustar. Y bueno, la ensayamos y todo, pero a final de cuentas no se logró tocar en el campamento, entonces nadie la logró conocer, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo, así creo que fue que no la tocamos. Pero la canción quedó guardada como para después, un año o dos. Después de eso fue que comenzamos de nuevo los ensayos para la grabación del EP y la retomamos, le empezamos a dar como más forma y estaba sonando muy bien, entonces por eso fue que decidí como conservarla dentro de las canciones seleccionadas para el EP. Ya cuando comencé a hablar con Ale de grabarla en el estudio de él, cuando se la llevé a Ale fue muy chiva porque no hubo que hacerle muchos cambios. Bueno, en letra no hubo que cambiarle nada, creo que en estructura tampoco, estaba bastante ordenada ya. Y algo que sí me pareció muy chiva fue que mientras la estaba grabando, la canción cobró demasiado significado para mí, porque en el momento que yo la escribí, tal vez la escribí de una manera muy impersonal. La escribí como sí, ok, este es el tema del campamento y esto es lo que siento que puede funcionar, ¿verdad? Para eso. Pero cuando la empecé a grabar donde Ale, todas las letras, todas las frases cobraron demasiado significado porque tienen que ver mucho con el proceso que Dios ha estado trabajando últimamente en mi vida, ¿verdad? Como de darle el control a Él, confiar en Él, pedirle que me libre del mal, que incluso ese mal no es solamente como el exterior, sino también ese mal que nos hacemos a nosotros mismos, que es algo muy común y bueno, al menos a mí me pasa bastante seguido. La canción se trata de eso, de que nuestro tesoro sea el amor de Dios y por ende, si nuestro tesoro es el amor de Dios, si nuestro tesoro es Dios, ahí es donde va a estar nuestro corazón, que por eso la canción se llama 6:21, porque está basada en Mateo 6:21. Cuando uno entra al estudio a producir una canción es demasiado chido cuando se logra transmitir una experiencia para el oyente, para la persona que está escuchando la canción. Y creo que El Capitán es un perfecto ejemplo de cuando eso sucede. Hay una parte instrumental, una sección que viene justo después de que Ruth canta pues su amor echa fuera el temor. Ahí empieza como un puente donde no hay voces, solamente instrumentos, y visualmente para mí es bastante chido porque me imagino como este barco atravesando en alta mar, en las olas, y de repente hay como delfines saltando alrededor y el sol y todo es como la creación como radiante, y para mí es chivísima. Yo siempre le dije a Ruth que siempre me imaginaba eso y se logró como transmitir esa experiencia. Sé que las personas como que van a disfrutar ese momento. Algo muy curioso de esta canción fue que las voces principales las grabamos con este patrón de polaridad del micrófono que es Omni, que capta como 360, y al principio fue como un error, yo no me había dado cuenta. Y nos estaba sonando súper bien. Después le dije a Ruth que siguiéramos así porque se estaba como, no sé, estaba capturándose algo diferente y la voz sonaba como más vivo, como que el cuarto estaba reaccionando a esto que estábamos grabando.